Hola, les habla Dani de Proyecto Civilando. En esta sesión veremos la creación de etiquetas para tangentes, curvas y espirales. Comencemos. Comenzaré creando una copia al archivo con el cual trabajamos en la sesión anterior. Lo muevo a mi carpeta de trabajo y le cambiaré de nombre. En este caso son etiquetas y tablas. Lo siguiente que haré es abrir mi archivo. Para ver un poco mejor lo que serían las etiquetas y las tablas, voy a crear un nuevo alineamiento. Pero primero voy a borrar estos que ya tengo como existente. Simplemente selecciono de esta forma, acá también, y suprimir. Correcto. Luego voy a buscar una zona donde tenga dos curvas seguidas, podría ser acá, y voy a comenzar creando un nuevo alineamiento. Para eso me dirijo a inicio, alineaciones, herramientas de creación de alineaciones, le daré un nombre, luego un tipo, una progresiva de inicio, un estilo de alineación, voy a trabajar con el estilo que había creado, estilo eje. Con respecto al conjunto de etiquetas de alineación, lo voy a dejar con el que había creado también. Acepto y voy a crear un pequeño tramo que tenga dos curvas. Voy a trabajar primero con la opción tangente, tangente sin curvas y comienzo a crear de esta forma. Por acá le voy a dar por acá y luego por acá. Recuerden que luego puedo editar estas opciones. Puedo seleccionarlo y desplazarlo de esta forma. Correcto. Lo siguiente que voy a crear es una curva simple y una curva con espiral. Pero antes voy a cambiar este estilo. Selecciono, me voy a propiedades de alineación. Está con este estilo llamado eje. Voy a trabajar con este estilo básico. Correcto. Y ahora sí. Para crear una curva simple, recordemos que nos vamos a las herramientas de composición de alineación, a curva simple, y en este caso voy a trabajar con empalme de curva libre entre dos entidades, radio. Me pide que especifique la tangente de entrada, la tangente de salida, el ángulo de solución de la curva, en este caso es donde sea menor a 180, simplemente doy Enter, y luego me pide el radio ya de esa curva. En este caso le daré un radio de 50. ¿Correcto? Y luego estaba diciendo que necesito una curva con espirales. Así que me voy a la opción de curvas con espirales y voy a trabajar con la opción de espiral curva, espiral libre, entre dos entidades. Selecciono tangente de entrada, tangente de salida, el ángulo de solución de la curva, menor de 180, luego el radio de la curva, voy a trabajar con un radio de 60 y con una espiral de entrada de 30 y una espiral de salida de 30 también, de esta forma. ¿Correcto? Listo. Le voy a decir que me muestre las líneas extendidas de tangente, tanto en mi curva simple como en mi curva con espiral. Para ello entonces selecciono mi alineación, anticlic, editar estilo de alineación y en visualización en el apartado de extensión voy a activar estas tres opciones. Aplico y acepto. Ahí está. Ya no necesito mis herramientas de composición. Correcto. Ya no necesito también estas etiquetas que sean visibles, así que si deseo las puedo apagar. De esa forma. Para asignar etiquetas a las tangentes, curvas y espirales, simplemente selecciono mi alineamiento, la cinta cambia y me aparece la opción de añadir etiqueta. Yo prefiero trabajar con la opción de añadir etiquetas de alineación, ya que me sale una pestaña desde la cual yo puedo seleccionar primeramente el elemento al cual le voy a colocar una etiqueta, en este caso una alineación, luego el tipo de etiqueta. Las más usadas va a ser por segmento simple o segmento múltiple.
Si seleccionamos la opción de tipo de etiqueta segmento simple, yo voy a tener que dar clic sobre el elemento al cual yo le deseo colocar la etiqueta. Pero antes le tengo que especificar el estilo de etiqueta para las líneas, para las curvas y para las espirales. Adicional, en la parte inferior tengo la numeración a partir de la cual va a colocar las etiquetas. Si yo me voy a numeración de indicador de tabla, aquí me dice cuál es el valor con el cual va a empezar a colocar las etiquetas. Por ahora todo está en 1 y, por ejemplo, yo le puedo dar en añadir y si yo le doy clic sobre esta tangente, solo me va a etiquetar esta tangente. Si quisiera seguir etiquetando tangente, simplemente doy clic sobre el elemento, de esta forma. Y en el caso de que desee etiquetar las curvas, tendría que ir dando clic sobre las curvas que deseo etiquetar. De esta forma, y lo mismo sería con las espirales, de esta forma de acá. ¿Correcto? Con esto estamos viendo entonces cómo se colocan las etiquetas. Por ahora voy a borrar estas etiquetas, simplemente las voy a seleccionar de esta forma. Le diré que deseo hacer una selección a similares y simplemente suprimir. Si utilizamos la opción de etiquetas de segmento múltiple, basta con especificarle los estilos de etiqueta, la numeración nuevamente, recuerden que esta numeración a veces, si ya tengo etiquetas colocadas, va a cambiar. Le doy en añadir y basta con seleccionar una parte de la alineación para que me etiquete toda la alineación. Por ejemplo, si yo le digo aquí esta zona y automáticamente me está colocando las etiquetas en cada uno de sus segmentos. Va a depender también si yo aquí he seleccionado que sí lo etiquete o no, porque puedo crear un estilo para que no me coloque una etiqueta. Cada tipo de etiquetado tiene sus ventajas y desventajas, pero sobre todo va a depender de cómo hemos creado la alineación para escoger cuál de ellas vamos a utilizar. Puedo cerrar esto de acá y observo que yo ya tengo mis etiquetas en pantalla. Ahora, veamos qué información necesito que sí se muestre y qué información podría eliminar. En esta etiqueta, que es una etiqueta de tipo tangente, probablemente solo desee que vaya la longitud de esa tangente. En el caso de las curvas, pueda que necesite lo que es el ángulo de incremento, el radio y quizás también la longitud de la curva. Y en el caso de las espirales, probablemente necesite que vaya la longitud de la espiral y el parámetro A. Para editar estos estilos, nos dirigimos entonces a configuración, nos vamos al apartado de alineación, a estilos de etiqueta, y aquí encontramos estos estilos que son de tipo línea, curva y espiral. Despliego acá y observo que por defecto me está viniendo un estilo llamado estándar. Podría editar este estilo o crearme un nuevo estilo. En esta ocasión voy a crear un nuevo estilo. Me dirijo entonces a la carpeta línea, anticlic, nuevo. Primero le asigno un nombre a mi estilo. Va a ser un estilo básico. Luego me dirijo a general. En general le asigno el estilo de texto con el cual deseo trabajar. En este caso va a ser Arial. Luego también voy a modificar el margen de legibilidad, que sea con un ángulo de 90. Luego me dirijo a composición. En composición observo que como componentes ya me está viniendo el indicador de tabla, la flecha de orientación, la orientación y la distancia. Habíamos dicho que solo quiero la distancia. El indicador de tabla sí o sí se tiene que quedar, así que voy a borrar la flecha, luego la orientación, correcto, y ya solo me está quedando lo que sería la longitud. En los componentes que me han quedado tengo el indicador de tabla y la distancia. Primeramente me dirijo al indicador de tabla, me dice que por ahora sí va a estar visible. Esto solo va a estar visible cuando ya inserte una tabla. Luego tengo el contenido, que sería el indicador de tabla como tal. Me dice que si me dirijo al contenido, me va a mostrar con una L y luego el número de esa tangente. Quizás deseo que en vez de una L sea una T para que sea tangente 1, tangente 2. ¿No? Entonces lo voy a dejar así con una T y luego el número del segmento. Luego la altura del texto lo voy a dejar con 2.5
Aquí no me está visualizando, pero ya luego cuando tengamos la tabla veremos cómo lo va a crear. Y luego ya tengo la distancia en sí. Si ingreso al contenido, observo que solo me está mostrando la distancia. A lo mejor deseo que con una L que me indique que es la longitud de esa tangente. Me está dando con una precisión de 3 decimales, podría dejarlo ahí. Si deseo agregar la unidad también lo podría colocar una M indicándome que son metros. En este caso no lo voy a dejar. Simplemente acepto y voy a trabajar con una distancia o con una altura de texto, perdón, de 2.5. Si me acerco acá observo cómo va a quedar, ¿no? De esta forma. Sería todo, acepto y ya tengo mi nuevo estilo. Tengo que hacer lo mismo para el caso de curvas. Me voy acá. Todavía no le he cambiado el estilo. Si deseo cambiarlo, simplemente selecciono, anticlic, me voy a propiedades de etiqueta y aquí desde sus propiedades me dice el estilo de etiqueta de línea que se está utilizando. Le cambiaría al nuevo que he creado y observo que ahí está. Correcto. Ahora necesito crear un estilo para lo que serían las curvas. Nuevamente me voy aquí al apartado de curvas, le digo nuevo, deseo crear un nuevo estilo de etiqueta para las curvas y le doy un nombre. También va a ser un estilo básico. Si desean ustedes diferenciarlo, podrían colocarle estilo línea, estilo tangente, estilo curva, como ustedes deseen. En el apartado de general, le especifico el estilo de texto y no me olvido de especificar el margen de legibilidad, un ángulo de 90. Aquí tengo el indicador de tabla, la distancia, radio y el incremento. Aquí me está mostrando el estilo de alineación. Si yo deseo que me muestre aquí el previo, tendría que buscar la opción correcta, que sería estilo de etiqueta de curva. Observo aquí que me está dando la información. El primer componente que encontramos es el indicador de tabla. Si me voy a su contenido, observo que me está colocando primero una C y luego el número de segmento de curva. Está bien, simplemente voy a bajar aquí el tamaño de la altura de texto. Luego me voy a ir a distancia y radio. Ingreso acá. Observo que me está dando la longitud de la curva y el radio de la curva. Aquí lo voy a cambiar por una L y el radio lo voy a cambiar por una R. De esa forma. Sería la longitud y el radio. Ahí observo la precisión con la cual me está dando ambos valores. Si deseo lo puedo cambiar. Recuerden que aquí pueden cambiarlo y luego le dan en esta flechita. Acepto, debajo la altura de texto y luego también tengo el incremento. Me voy acá a su contenido, aquí tengo el ángulo de incremento. Si deseo, puedo cambiar, por ejemplo, el formato con el cual me va a presentar. Ahorita tengo grados, puedo trabajar en radianes, en grados centesimales y el formato. A lo mejor deseo que el formato sea grados, minutos y segundos, entonces lo cambio. Aquí le indico la precisión de trabajo y le puedo dar en esta flechita. Aquí, si deseo utilizar el símbolo de ángulo de incremento, recuerden que aquí tengo opciones en formato, tengo símbolos y le doy en otros símbolos. Nos va a abrir el mapa de caracteres de Windows y aquí simplemente tendríamos que buscar el símbolo correspondiente. Acá está. Selecciono, copio, me voy acá, pego de esta forma y ahí estaría el símbolo correspondiente. Acepto y de esta forma ya me estaría presentando también el ángulo de incremento. Cambio el tamaño de la altura de texto. Listo. Ustedes pueden crear más componentes, quizás solo agruparlo en un solo valor. La idea es que esté de acuerdo a lo que le solicita su proyecto. Por ahora lo voy a dejar así, simplemente aplico, acepto y ya tengo mi nuevo estilo de etiqueta de curva. Nuevamente, si deseara cambiar esto de acá, simplemente selecciono, anticlic, propiedades de etiqueta y aquí en estilo de etiqueta de curva le cambio
al que acabo de crear. ¿Correcto? Por último, tengo mi estilo de etiqueta para las espirales. Entonces me dirijo aquí, espiral, anticlic, nuevo estilo, le asigno un nombre, en este caso va a ser también estilo básico. Luego en general le especifico el estilo de texto, el margen de legibilidad y en composición tengo, nuevamente, si deseo que me muestre el previo aquí, tengo que buscar etiqueta de espiral, de esta forma. Me está mostrando lo que es el indicador de tabla y datos de la espiral. En el indicador de tabla le voy a bajar la altura del texto. El contenido me dice que me va a mostrar una S y luego el número de segmento de espiral. Creo que está bien, se va a quedar así. Luego me dirijo a datos de la espiral, también le voy a bajar la altura de texto. Y en contenido solo voy a dejar la longitud y el parámetro A. Entonces voy a borrar este valor de acá. Correcto. Recuerden que aquí tienen la opción de modificar de cómo se va a visualizar tanto la longitud como este parámetro A. Desde ahí podrían cambiar la precisión. No se olviden darle en esta flechita. Acepto. Bueno, aquí no quiero que me diga longitud completa, solo lo voy a dejar con una L, de esta forma. Acepto. Y le voy a dar en aplicar y en aceptar. Con ello ya tengo mi estilo de etiqueta creado. Para cambiar nuevamente, solo selecciono, anticlic, propiedades de etiqueta, me dirijo acá y le cambio al estilo que acabo de crear, de esa forma. Ahora, también es bueno tener un estilo que sea ninguno, un estilo que no se vea. Entonces, puedo seleccionar un estilo que ya tenga, le digo que deseo hacer una copia, cambiamos el nombre, luego en general le voy a decir que la visibilidad de esta etiqueta sea falso. Y también voy a borrar los componentes, solo voy a dejar el indicador. Aplico y acepto. Entonces ya tengo un estilo ninguno que me va a ser muy útil también a la hora que luego empiece a trabajar colocando etiquetas de tipo línea, curva y espiral. Veamos ahora cómo podemos utilizar estas etiquetas que hemos creado. Primeramente voy a borrar estas etiquetas que ya tengo. Selecciono, seleccionar similares y suprimir. De esta manera, nuevamente, recuerden que para colocar etiquetas simplemente selecciono un alineamiento, añadir etiquetas de alineación. Luego selecciono el tipo de etiquetado, en este caso segmento múltiple. Y aquí yo puedo especificarle qué etiquetas voy a utilizar. Por ejemplo, ahí le he seleccionado todas las etiquetas, que sí me etiquete lo que serían las líneas, las curvas y las espirales. Pero supongamos que yo solo quiero que me etiquete las curvas y las espirales. Entonces aquí en etiquetas de línea le colocaría como ninguno, de esta forma. Luego aquí en numeración de indicadores de tabla, tengo que asegurarme que esté en el valor correcto. Por ejemplo, ahora está en 1, pero supongamos que la curva donde va a iniciar no es la curva número 1, sino la curva número 5, era el número 3. Entonces ahí puedo modificar lo que sería el número a partir del cual me va a colocar los indicadores ya cuando yo coloque tablas. Le voy a dar en aplicar, en aceptar y ahora sí, miren, si le doy en añadir, doy clic al alineamiento y observo que solo me está colocando en las curvas y en las espirales. No me está colocando en lo que sería las tangentes. Ahora, cierro acá. ¿Por qué nos hablaba? La etiqueta como tal nos decía un indicador de tabla. Eso es porque muchas veces esta información no se va a presentar en lo que sería en el alineamiento, como estamos viendo ahora, sino que se va a presentar en una tabla. Y cuando nosotros colocamos la tabla, ya no me aparece esta información de la etiqueta, sino solo el indicador de la tabla. Veamos cómo es eso. Si yo me dirijo al apartado de anotar, en este apartado tenemos las opciones de añadir tablas.
Y en alineación tenemos tablas de tipo línea, curva, espiral y de segmento. Veamos ahora una tabla de tipo curva. Simplemente le doy en añadir tabla de tipo curva. Luego me va a pedir un estilo de tabla, que ya lo veremos en la siguiente sesión, cómo crearlo. Pero en la parte inferior me da la opción de especificarle qué etiqueta se ha utilizado en mi alineación. En este caso sería esta opción, el estilo básico. Selecciono. Luego me da algunos parámetros de la tabla, como lo que viene a ser el máximo de filas por tabla, el máximo de tablas por pila y la separación entre tabla y tabla. También tengo cómo va a ser el desfase, si decido trabajar de manera horizontal o hacia abajo, y el comportamiento de la tabla como tal, si deseo que sea estático o dinámico. La diferencia entre estos dos es que si les digo estático, si en algún momento modifico mi alineamiento, esas modificaciones no se van a reflejar en la tabla. Y si le digo dinámico, esas modificaciones sí se van a visualizar en la tabla. Le doy en aceptar y observo que me está colocando una tabla que todavía falta editar, pero si nos acercamos a la primera columna nos dice número de curva y nos está apareciendo curva 5 y curva 6. Y si me dirijo a mi alineamiento, ahora observo que solo me está apareciendo el indicador de tabla como curva número 5 y curva número 6. De igual manera sería para las espirales. Observen, si me voy acá, alineación, añadir tabla de espirales, selecciono el estilo, que como les digo, en la siguiente sesión ya veremos cómo creamos esos estilos de tabla, y le especifico la etiqueta que se está utilizando. En este caso, el estilo básico que había creado. Acepto, inserto mi tabla y observo que aquí me está colocando espiral 3 y espiral número 4. Y si me acerco a mi alineamiento, ahora solo me está apareciendo dicha información, el indicador de las espirales. De manera similar sería para el caso de las tangentes. Primero tendría que colocar su etiqueta. Entonces selecciono el alineamiento, y voy a añadir etiquetas de alineación, y en este caso ya no me serviría el etiquetado de manera múltiple, porque estaría repitiendo una etiqueta en las curvas y en las espirales. Me serviría el etiquetado de manera sencilla. Aquí le digo qué estilos voy a utilizar. Por ejemplo, ahora solo quiero etiquetar lo que serían las líneas, le digo el estilo básico. Y como no voy a etiquetar ni curvas ni espirales, aquí le podría colocar en ninguno. En realidad no haría falta asignarle un estilo aquí, pero muchas veces nos vamos a equivocar dando un clic cerca de una curva o una espiral, entonces para que ya no nos coloque también sería bueno tener esos estilos ninguno, ¿verdad? En numeración de indicadores de tabla, recuerden, aquí le indicamos el número a partir del cual va a comenzar a colocar el indicador de tabla y el incremento también. En el caso de las curvas, si se observan, como ya se etiquetó la curva número 5 y 6, ahora puede partir de la número 7. Y en el caso de las espirales, como ya tengo la espiral 3 y 4, continuaría con la espiral número 5. Eso hay que tenerlo en cuenta. Supongamos que mis tangentes comienzan con la tangente número 2, entonces aquí lo podría cambiar de esa forma, ¿no? Acepto. Ahora le digo añadir y como estoy utilizando el etiquetado de manera sencilla, simplemente doy clic sobre el elemento que quiero etiquetar de esta forma. Listo. Cierro acá. Y para colocar su tabla, simplemente añadir tablas de alineación. Sería añadir tablas de tipo línea. Especifico el estilo de tabla y luego el estilo de etiqueta que estoy utilizando. Le doy en aceptar. Coloco mi tabla y observen cómo me ha creado. Me dice que tengo una tangente 3, perdón, 2, 3 y 4. Y si me dirijo a mi alineamiento, ahí tengo la tangente 2, 3 y 4. Para finalizar, veamos un caso particular. No siempre nos va a ayudar utilizar la herramienta de etiquetado de manera múltiple. Y como les dije, eso depende mucho de cómo hemos creado nuestro alineamiento. Observen acá. Voy a borrar esto, ya que no lo necesito, solo era para mostrarles. Aquí también voy a borrar esta alineación y voy a crear un nuevo alineamiento. Le doy un nombre, le selecciono sus estilos
secto. Primero voy a crear solo las tangentes, entonces de esta forma, aproximada, de esta forma de acá, por acá y por acá. No he tenido mucho cuidado, pero recuerden que una vez creado esto, pueden modificar su posición de esta forma. Correcto. Y veamos qué pasa si no tenemos el orden de crear las curvas conforme va avanzando nuestro alineamiento. Supongamos lo siguiente. Voy a crear primero esta curva, le voy a decir tangente de entrada, tangente de salida. Luego recuerden que también tienen varias opciones de creación de curva. Por ejemplo, le podría indicar lo que es la externa. Entonces aquí le podría decir la longitud de la externa y él me crearía esa curva. Ahí tengo una curva. A lo mejor continúo por aquí creando las curvas de mi alineamiento. Voy a trabajar nuevamente con la externa. Ahí. Y luego a lo mejor me regreso nuevamente a la primera curva que debía haber hecho. Voy por acá. Y voy creando mis curvas de esta forma. De esta forma. Y solo me queda una curva más, que está acá. Tangente de entrada, tangente de salida, el ángulo de solución. Y luego creo la curva como tal. Listo. Cierro acá. Y veamos qué pasa si deseo etiquetar mis elementos de curvas, tangentes y espirales, si es que tuviera, con la opción de etiquetado múltiple. Entonces voy aquí a segmento múltiple, le especifico, recuerden, el estilo, me voy acá. Miren, a veces cuando ya he utilizado etiquetas, esto de aquí se ha quedado en la numeración que había tenido. Entonces desde aquí yo hago el cambio. Siempre hay que asegurarse que la numeración para los indicadores de tabla sea el correcto, ¿no? En este caso quiero que todo inicie desde 1. Secto, me voy en añadir, doy clic a mi alineamiento y observen que automáticamente, como antes ya había colocado tablas, ya me está apareciendo aquí lo que son ya solo los indicadores. Observo que en tangente está bien porque es tangente 1, tangente 2, 3, 4, 5 y 6. Pero el caso de curvas no, miren. Aquí me aparece que es la curva 3 ya. ¿Por qué pasa eso? Porque respeta cómo han sido creadas las curvas. Primero he creado esta curva, por eso que aquí me aparece la curva número 1. Luego la curva número 2 y luego se regresa a la curva número 3, 4 y la curva número 5. Entonces, con esto quiero llegar que no siempre nos va a ayudar el etiquetado de manera múltiple para colocar de manera correcta nuestras etiquetas. En muchos casos nos va a ser más útil el etiquetado de manera sencilla. Entonces voy aquí, especifico el tipo de etiquetado, segmento sencillo, especifico los estilos para cada elemento, ya sea línea, curva o espiral. No me olvido de cambiar lo que sería el número a partir del cual va a iniciar. Muchas veces también solo se va a etiquetar las curvas, entonces podría etiquetar solo las curvas de esta forma. Correcto. Y luego creo su tabla. Voy acá, añadir, alineación, añadir una tabla de curvas, selecciono el estilo que he utilizado, acepto y correcto. De esta forma tengo ya mi tabla. En la siguiente sesión veremos entonces la creación de las tablas, tanto para las tangentes, curvas y espirales, y qué información podemos representar en cada una de esas tablas. Hasta aquí sería esta sesión. Gracias por escucharnos y cualquier duda o consulta que tengan pueden dejarlo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.